Bueno, estamos en comunicación telefónica con Crescencio Rojas. Don Crescencio, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Daniel, buenas tardes a la audiencia. Tenemos entendido, usted acaba de sacar dinero de un cajero automático y justamente en el momento de sacar el dinero, uno de los billetes estaba entintado, ¿es así? Sí. Cuéntenos, por favor. Esta mañana a las 8:32 me acerqué al cajero del Banco Itaú, ubicado en la estación de servicio del Jockey Club. Extraje 5 billetes de 100.000, de los cuales 2 estaban entintados. Para sorpresa mía, seguí las instrucciones que he visto en televisión esta mañana, que había que enfocar los billetes hacia la cámara, enfoqué y fui a reclamar al Banco Itaú. Para sorpresa mía, los representantes del Banco Itaú me dijeron que ellos iban a tomar los billetes y que iban a remitir al Banco Central y que ellos no eran responsables de la emisión de esos billetes de esos cajeros, que el Banco Central era responsable. O sea que Crescencio, vos estás siendo víctima de una publicidad engañosa entonces, porque los bancos, financieras, etcétera, dijeron, hay que mostrar el billete a la cámara y ahí uno va a saber que supuestamente salió verdaderamente del cajero y que no es una estafa como se estaba hablando en estos días. No te van a reconocer la plata. Patricia, yo tengo mis dudas porque después de una discusión con la gente del banco, le dije, alguien tiene que ser responsable, este dinero es mío. Claro. Yo saqué, ustedes me lo están descontando. Y de un banco está sacando. Y de un cajero de un banco. Sí. Entonces ellos no están asumiendo la responsabilidad. Y lo más preocupante del caso es que el Banco Itaú, como uno de los principales bancos pagadores de salario en el país, imagínense, hoy fin de mes, mañana fin de mes, la gente tiene que cobrar. Y con lo que su salario, que parte del salario de esa gente vengan entintados, mucha gente va a ser perjudicada. No, pero entendemos, don Crescencio, a ver, si es un cajero del Banco Itaú, Itaú se tiene que hacer responsable, no Banco Central. Claro. Bueno, es lo que yo le reclamé a la gente del Banco Itaú. Claro. Yo inmediatamente fui a la agencia Itaú de Multiplaza y ahí me dirigieron hacia el sector administrativo, me hicieron llenar un formulario, tomaron mis billetes, pero no me garantizaron nunca que me iba a devolver el billete. Entonces yo le dije, ¿en qué tiempo yo tengo que reclamar? No, nosotros le vamos a avisar. No, alguien tiene que ser responsable de esto. Más vale. Claro, porque se entiende, Crescencio, que ese dinero que salió del cajero automático es un dinero que estaba en tu cuenta, un dinero limpio que vos lo depositaste o te depositó en este caso tu jefe, no sabemos, pero el banco tiene la obligación de entregártelo en condiciones óptimas. Tiene la obligación, y no solamente tiene la obligación, tiene la responsabilidad porque es su cajero el que emitió. Claro, entendemos que si es que esta situación se persiste, Dani, y también Crescencio, los salarios van a ser pagados netamente con billetes entintados y los bancos se lavan las manos. ¿Qué tipo, a ver, estos dos billetes, don Crescencio, que están entintados, ¿puede describirnos más o menos en qué situación están? Los billetes no estaban muy entintados, tenían manchas hacia una de las partes y no era muy borrosa que digamos, pero la gente del banco inmediatamente me dijeron que sí, que es la marca de la tinta que ellos ponen a sus billetes. Don Crescencio, ¿y se podría llegar a entender, Dani, porque es muy frecuente ya esto, que hay un problema con los cajeros? Que hay un problema con los cajeros que a lo mejor están entintando los billetes antes de que explote el artefacto. Claro, es lo que rápidamente podemos pensar, don Crescencio, porque, a ver, no podemos pensar que, estos billetes que fueron robados, bueno, ahora están circulando de vuelta. Se puede pensar, Lo primero que, de alguna u otra manera, puede uno presumir es que hay problemas en los cajeros automáticos. Entonces, este inconveniente que está teniendo usted le puede pasar a cualquiera de nosotros, don Crescencio. Así mismo, no solamente que le puede pasar a cualquiera, sino que mucha gente que con un salario mínimo pues vaya a sacar y le saquen 3 o 4 billetes marcados, imagínense. Marca la diferencia. Ahora, y lo que me preocupa también, perdón, don Crescencio, lo que me preocupa también es lo otro. Si hay un problema en los cajeros y uno, como usted, una persona honesta, va, extrae su dinero, bueno, ya tiene
prácticamente cuentas que pagar también y se encuentra con 2 billetes de 100.000 guaraníes entintados y va al banco y le dice, no, nosotros no somos responsables, vamos a comunicar al banco central y vamos a ver cómo solucionamos el problema. Usted le pregunta, ¿cuánto tiempo va a tardar? Y le responden, no sabemos. Entonces, es como que no hay un buen manejo en relación a este tema, ¿eh? No, es grave porque el banco está emitiendo a través de su cajero billetes robados, digamos. Y una persona honesta, primero que le pueden acusar de que es parte del robo y eso no puede ser, es muy peligroso entrar en ese terreno. De hecho que eso fue lo que ocurrió en los primeros días, don Crescencio, gente que todavía no sabía el modus operandi o el procedimiento que había que realizar cuando uno recibía el billete entintado. Varias personas no hicieron lo que usted hizo, demostrar a la cámara de seguridad y de esa forma comprobar su historia, que si bien ahora la podemos creer, en su momento dijimos también, ¿qué pasa si alguien saca la plata y dice, me apareció el billete entintado? Entonces, con ese testimonio y ese gesto de haber mostrado el billete y que de todos modos el banco no se haga responsable, sin duda estamos en un nuevo gran problema para los bancos. No solamente que estamos ante un problema, sino que estamos frente a una posible estafa hacia el usuario. Totalmente. Yo creo que acá Defensa del Consumidor debería intervenir ya nomás sin más trámite, porque mucha gente va a salir perjudicada en estos días. Es así y sobre todo, bien lo dijo usted, estamos fin de mes, a que varios de los cajeros van a ser visitados permanentemente en estos días y en estas últimas horas. Don Crescencio, le agradecemos muchísimo. Gracias por su tiempo, don Crescencio. No, gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Bueno.